Gracia y paz sea sobre ustedes, estimados hermanos. Así es, en este día estoy junto con Josías y vamos a estar dirigiendo el culto. Así que, hermanos, voy a leer en la que dice la palabra en el Salmo 118. Dice el Salmo 118, verso 24: Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos estar conectados y queremos, Padre, que tú nos hables, Señor, que tú nos edifiques, Señor, y te pedimos que sea tu Santo Espíritu guiando este tiempo. Bendice a cada hermano que está conectado, Señor, y que este tiempo sea de edificación y que tu nombre sea engrandecido. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a entonar juntos este himno, que es el himno 160, que tiene por título ¿Qué me puede dar perdón? Así que entonemos, hermanos. Muy bien, hermanos, ahora vamos a escuchar en el Salmo 115, dice: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Así que, hermanos, les invito a que juntos podamos entonar este coro que tiene por título Al que es digno. Vamos a entonar juntos. De recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos
Jesús, Cordero de gloria, exaltado su incomparable majestad, al que vive por siempre, adoramos a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, exaltamos su incomparable majestad, al que vive por siempre, adoramos a Jesús. De recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, adoramos a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Muy bien, hermanos. Ahora voy a leer en Apocalipsis capítulo 5, ¿sí? Dice la palabra, capítulo 5, verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todos los linajes, lengua y pueblo y nación. Así es. Ajá. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Verso 12, que decía a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, y por los siglos de los siglos. Amén. Así es, hermano. Amén. Así es. Vamos a entonar ahora este himno que tiene por título Santo, Santo, Santo. Vamos a entonar juntos el atributo de Dios, que tenemos un Dios santo. Santo, Santo, Santo.
Muy bien, ahora vamos a escuchar la palabra del Señor. Adelante, hermano, con el mensaje. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hermanos? Buenas noches. Seamos todos bienvenidos a este tiempo de edificación en el que podemos continuar estudiando y meditando en la palabra de Dios. Doy nuevamente gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad, por este privilegio de poderme dirigir a ustedes como iglesia y como amistades, como quienes están dispuestos por el Señor a escuchar en esta noche su palabra. Es una bendición, como siempre, compartir y meditar en ella, y es un privilegio poder estar una vez más en este espacio. Así que vamos a iniciar con unas palabras de oración. Les pido por favor que nos dirijamos brevemente a nuestro Señor. Querido Señor, Padre y Santo, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites, en el que vamos a meditar en tu palabra. Te ruego, Señor, que tú nos des sabiduría, que tú nos guíes, que tú nos des conforme al Espíritu Santo que está en nosotros, Señor, que tú nos pongas palabra en nuestra boca. Y también, Señor, nos des discernimiento. Te pido que tú prepares los corazones, las mentes y el espíritu de cada uno de mis hermanos y de todas las personas que están detrás de este espacio, Señor, que pueden estar viendo este momento, Señor, y que puedan recibir esta palabra, Señor, como tu palabra, que es viva y eficaz. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta noche tenemos un tema interesante. Vamos a meditar acerca, seguimos con el estudio de la familia, ¿no? Estos meses y estos estudios se han centrado en ver todas las bendiciones que las familias van a recibir por medio de la obediencia a la palabra de Dios y todas las circunstancias, todas las cosas que Dios ha establecido para su iglesia, ¿no? Desde también la familia. Debemos entender que la familia es creación de Dios, ¿no? El vínculo familiar, el núcleo familiar es la creación de Dios desde el Génesis, cuando unió a Adán y Eva y les ordenó, ¿no? Que se multiplicaran. Y después cuando le hizo promesas a Abraham, a través de su familia, serían benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, Dios ha establecido un núcleo, un vínculo perfecto en la familia, ¿no? Quizás es una de las instituciones, dicen que es la única institución que realmente funciona en las sociedades humanas. Lo que sabemos es que Dios la estableció, que Dios la bendijo y que Dios la ha creado con un propósito. Bien, entonces, tratando a la familia, hoy vamos a hablar el tema del perdón y la reconciliación, ¿no? Dos palabras claves para la paz, para la unidad y para la comunión de la familia, ¿no? Es difícil que pueda haber paz, que pueda haber comunión y que pueda haber unidad en una familia si el perdón y la reconciliación no está de por medio. Entendamos que el perdón y la reconciliación van de la mano, ¿no? Casi, no significan lo mismo, pero casi son uno, está unido al otro, ¿no? Necesita del otro, ¿no? El perdón, ¿no? Tiene como consecuencia, ¿no? O necesita una reconciliación, y la reconciliación finalmente es necesaria por el perdón. Entonces, estas dos palabras que el Señor ha inspirado y ha mostrado a través de su palabra, que es su propósito y su voluntad para la unidad también de la familia, ¿no? Tenemos que verlo en todo sentido, primero como personas, ¿no? Cada uno individualmente, también tenemos un compromiso de ser
de perdón y reconciliación, nuestro Señor Jesucristo es la figura de perdón y reconciliación hacia el Padre, porque nosotros hemos pecado, pero nos dejó también un modelo a través de la Biblia y del Evangelio de perdón y reconciliación entre nosotros, ¿no? Como personas, como seres humanos, ¿no? Como familia, ¿no? Los esposos, los padres, los hijos, los hermanos, y también como iglesia, ¿no? Como la extensión de la familia de Dios, la iglesia, también debemos entender que es para nosotros este perdón y reconciliación. Entonces, este tema es muy importante, muy fundamental, lo necesitamos siempre, ¿no? Lo necesitamos recordar, lo necesitamos practicar, lo necesitamos vivir, lo necesitamos enseñar y compartir. Por eso vamos a tratar hoy esto. Bien, vamos a tomar varios ejemplos, varios momentos o escenas de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, donde entendemos que hay lecciones claras de parte del Espíritu Santo para haber inspirado, para haber establecido en las Escrituras estos modelos, estas circunstancias, para la bendición de las familias, ¿no? Entendamos que desde tiempos muy antiguos ya hubieron problemas familiares, como hablamos del caso de Caín y Abel, ¿no? Un problema familiar muy difícil, tan duro, que llevó al asesinato, ¿no? Un hermano, ¿no? Asesinando a su propio hermano por celos, por circunstancias de no haberse sentido, ¿no? De la misma apreciado igual, ¿no? Por Dios, pero sabemos que era porque su corazón estaba dominado por el pecado. Sin embargo, más adelante vamos a encontrar una historia importante, ¿no? Donde estos problemas que siempre van a surgir, que siempre van a formar parte de las relaciones humanas y en la familia no estamos libres, Dios en ningún momento nos dice que en la familia no van a ocurrir desavenencias o diferencias o distanciamientos o separaciones. Dios lo sabe muy bien porque nuestro corazón es engañoso, es perverso y nuestro corazón está inclinado a hacer lo malo. Por lo tanto, el Señor quiere, por un lado, advertirnos, pero por otro lado también quiere enmendarnos, darnos la orden de cómo debemos proceder si es que esto ocurre. Entonces, hermanos, vámonos al libro de Génesis. Vámonos al libro de Génesis, al capítulo 33, y vamos a leer versículos del 1 al 11. Esta es la circunstancia de perdón y reconciliación que hay entre Jacob y Esaú. Como ustedes recordarán, y si no podemos ponerlo en contexto, Jacob y Esaú habían tenido un problema muy, muy fuerte, ¿no? Un problema difícil desde su juventud. Había una rivalidad más de parte de Jacob que de Esaú. Sin embargo, Jacob, cada vez que tuvo la oportunidad de sacar a luz esta rivalidad y esta forma, vamos a decir así, engañosa de obtener beneficios, lo hizo con su hermano, lo hizo con su padre, y finalmente esto le costó muy caro, le costó, como diríamos en cierta forma, el destierro, ¿no? Tener que irse lejos huyendo de la posibilidad de que su hermano lo mate, ¿no? Algo así como hemos visto anteriormente con Caín y Abel, simplemente que acá no se llegó a consumar. Pero viene la lección. Leamos entonces. En el capítulo 33 dice así: y alzando Jacob los ojos, miró, y he aquí Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso a las siervas con sus hijos delante, y a Lea con sus hijos después. Y a Raquel con José en último lugar, ¿no? Hizo una separación, ¿no? Estratégicamente, él separó a su familia.
Entonces, y él se les adelantó, ¿no? O sea, Jacob se puso delante de ellos y hizo algo importante. Dice, y se inclinó hasta el suelo 7 veces, hasta que llegó cerca de su hermano. Se inclinó 7 veces. Esta inclinación puede ser en señal de rendimiento, ¿no? 7 veces, en señal de humillación, ¿no? En señal de darse por vencido, ¿no? De estarse humillando delante de alguien para otorgarle tu arrepentimiento. Bien, entonces acá vemos algo importante. Primero, Jacob da el primer paso hacia el perdón. Él da el primer paso. Él fue el que afectó, él fue el que hizo lo malo, él fue el que engañó, él fue el que se burló, él fue el que suplantó y lo vamos a decirlo de otra manera, lo destafó a su padre y también a su hermano, haciéndose pasar por él, y también cuando a su hermano le hizo el cambio de su primogenitura por un plato de lentejas, aprovechándose que estaba con hambre. Bueno, todo esto, Jacob lo arrepintió, se arrepintió de todo esto, ¿no? El día anterior, la noche anterior, Jacob había tenido un encuentro cara a cara con Dios, y sabemos que ahí ocurrió un milagro, que es la conversión de Jacob y también su arrepentimiento. Por eso Dios le cambió de nombre. Pero eso significó un resultado muy importante. Entonces, vemos un gesto importante. ¿El gesto cuál es? Jacob da el primer paso. Jacob se adelanta, Jacob va al encuentro, sin importar las consecuencias, él va al encuentro de su hermano humillado, buscando perdón, pidiendo perdón. 7 veces hace este gesto en el que le está indicando a su hermano, me rindo, estoy arrepentido y estoy humillado por todo lo que he hecho. Entonces, Esaú, al ver esta actitud, contrariamente a lo que Jacob pensó y a lo que se esperaba que era la venganza de Esaú, corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó y lloraron. Lo perdonó. Pero él pidió perdón primero. Él se adelantó. Él se postró, se echó a tierra, inclinó su cabeza, inclinó su cuerpo, diciendo a su hermano, físicamente te voy a demostrar que estoy arrepentido realmente, y pidió perdón. Su hermano lo perdonó. Y aquí dice, y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó y lloraron. Esa es la reconciliación. El perdón va a traer siempre reconciliación. No puede quedar solamente en algo conceptual, en algo abstracto. Sí, ya sabe que lo perdoné. Sí, él sabe que lo voy a perdonar. Sí, seguramente que él ya sabe que está perdonado. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que tiene que haber una consumación. El acto de pedir perdón, y la reconciliación, que es la demostración de que efectivamente ha ocurrido este perdón, de que ambos, o por lo menos una de esas dos partes ha perdonado, la otra ha pedido perdón y se ha dado la reconciliación. Y este es el ejemplo y el mensaje que nos trae el Espíritu Santo a través de esta historia. El perdón y la reconciliación en la familia, aunque sea tarde, es necesaria, es buena y va a ser una gran bendición. Y esa es la voluntad de Dios. Entonces vemos acá que sigue y dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, o sea, a sus cuñadas, ¿no? Y a sus sobrinos. Y dijo, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Y él, Jacob, respondió, son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Fíjense las palabras que usa. Que Dios, en primer lugar, pone a Dios.
en su misericordia, son de él, no míos, ha concedido a tu siervo. Jacob se está poniendo de siervo de su hermano. No solamente le está diciendo con la actitud física, me estoy humillando, hermano, delante de ti y te pido perdón, sino que se está también verbalmente poniendo en esa condición. ¿Quién se humilló hasta lo sumo y se puso en la condición de siervo? Nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros se puso en esa condición. Pues Jacob aquí se está poniendo en la condición de siervo también de su hermano y le dice que es su siervo, que él puede ahora, arrepentido, servirle y ser como un esclavo más para Esaú. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Fíjese, no solamente Jacob, toda la familia se sigue este acto de querer el perdón y la reconciliación con Esaú. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Y después José se acercó con Raquel y se inclinaron. Toda la familia estuvo dispuesta al perdón y a la reconciliación de Jacob. Jacob les tiene que haber explicado y les tiene que haber dicho la importancia de lo que iba a hacer. Y toda la familia estaba de acuerdo y veían que era necesario esta sanidad, esta reconciliación, porque había un dolor muy grande, una herida muy grande, y era necesario que ésta sane. Y dijo Esaú, ¿qué te propones con todas estas personas que he encontrado? Y Jacob le respondió, hallar gracia ante los ojos de mi Señor. Nuevamente le está diciendo que está a su servicio, que se está poniendo debajo de él, a los ojos de mi Señor. Él está aplicando acá lo que después en Pablo, en una de sus cartas, dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo, sino que dice, ponga a su prójimo como superior a él mismo. Y haciendo esto, que es una actitud de humildad, Esaú, que había entendido la importancia de esta humildad por medio de su encuentro con Dios, con el Espíritu, Jacob logra entender que era necesaria esta acción. Entonces ahí podemos ver un gran ejemplo, ¿no? Sin olvidar que Jacob había orado por esto. Así que, hermano, hermana, somos creyentes, no solamente debemos esperar que esto ocurra nacido del corazón, que puede ser, pero, ojo, no debe ser un acto sentimental, tiene que ser un acto espiritual. Lo que hizo Jacob no fue producto de sus sentimientos, porque él sabía que todos sus sentimientos y sus emociones lo habían llevado al peor de los fracasos. Ahora él ya estaba entendiendo que debía ser guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo guió primero a orar, después a arrepentirse y finalmente a pedir perdón y reconciliarse. Esa es la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Quiero leer rápidamente Génesis 32, un poquito antes, ¿no? Del 9 al 13, ¿no? Porque esto fue lo que oró Jacob. Y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Se está acordando que Dios le ha dado una promesa. Vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Nuevamente, lo primero que hizo Jacob, hermanos, en esta oración, en un capítulo anterior al encuentro con Esaú, fue humillarse ante Dios, pedir ayuda
ayuda de Dios, pero entender lo que él dice acá. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Primero a Dios, hermano, tenemos que dirigirnos, arrepentidos y dispuestos a perdonar. Pues con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego. Aquí viene su temor. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste, de cierto, te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Y pasó la noche allí. Entonces, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú. ¿No? Jacob ahí se da cuenta, en humillación, en oración, en ruego, delante de Dios, el Espíritu Santo lo mueve a Jacob a actuar, a pedir perdón y a reconciliarse. No es que él haya pensado, le voy a dar un regalo para comprar la voluntad de su hermano o para ganarse a su hermano. Ese Jacob ya no es el que está orando. Ese Jacob era ese Jacob que hacía eso por viveza, ya no está aquí. Este es un Jacob arrepentido, un Jacob que ya está entendiendo la necesidad de Dios. Tanto así que después él va a decir, no te soltaré si no me bendices. Y la bendición que recibe inmediatamente al día siguiente es esta reconciliación con su hermano Esaú. Pues Jacob, así como nosotros, fue movido por el Espíritu a actuar conforme a lo que el Señor quiere en nuestras familias. Él quiere que si hay problemas en el hogar, nos reconciliemos. Primero, tenemos que pedir perdón, ayuda y estar dispuestos a perdonar delante de Dios, para que entonces el Espíritu pueda movernos a hacer con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con nuestra familiar, hacer lo mismo. Bien, ahora vámonos a otra historia, a Génesis 50, está más adelante. En Génesis 50 voy a leer del versículo 15 al 21. ¿Ven? En Génesis 50 leemos lo siguiente. Acá estamos frente a la historia de José y sus hermanos. Este es otro caso, otra situación. Nuevamente, sabemos que hubo un tema muy importante aquí, ¿no? José fue vendido por sus hermanos, era despreciado por sus hermanos, era realmente... no lo quisieron sus hermanos a José porque consideraban que era el preferido, etc. Sin embargo, acá vemos cómo termina esto de acuerdo a la voluntad de Dios y cómo es el corazón de un hombre que anda con Dios. Por eso esta lección es para que entendamos que si somos hijos de Dios, que si andamos con el Señor y si el Espíritu Santo está en nosotros, esto mismo debe ser el resultado en nuestras familias, en nuestros hogares, porque esa es la voluntad de Dios. Leamos, hermanos. Al ver, leo del 15 al 21. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Esta es su conciencia. Ellos sabían todo el daño que le habían hecho a José y ahora que su padre había muerto, pensaban que José iba a cobrar venganza. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo lo siguiente, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal
y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: he aquí, somos tus siervos. Hay algo que no podemos dejar de ver. Se repite la humillación y se repite la humildad. La humillación delante de la persona a la que quieres pedirle perdón. Los hermanos, de todas maneras, con todo y el hecho de su miedo frente a José, ellos están dispuestos a humillarse y con toda humildad pedir perdón. Y le dice: he aquí, somos tus siervos. Muchas veces es el principal factor por el cual no se da el perdón, no se pide el perdón, por el orgullo, por la barrera del orgullo. ¿Por qué? Porque se supone muchas veces que el pedir perdón es una acción de debilidad. Y no es cierto. El pedir perdón, ya hemos visto, es un acto de valentía, un acto de, más bien, de coraje, que solo el Espíritu Santo nos puede dar. ¿Por qué? Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ese amor, ese poder y ese dominio propio es el que nos va a llevar a pedir perdón. A diferencia de la cobardía, que no nos lleva a pedir perdón, nos lleva a huir, nos lleva a pensar que es el otro el que nos tiene que pedir perdón. Yo no me voy a humillar, yo no me voy a rebajar. Él tiene la culpa, ella tuvo la culpa. Por lo tanto, que sea él, que sea ella quien me pida perdón a mí. Esas acciones son las que nos alejan del perdón y, por supuesto, de la reconciliación. Pero acá los hermanos se humillaron. Pero José les dijo, fíjense la obra del Espíritu Santo en el corazón de José. José les dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Fíjense ese corazón de José. Ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios usó ese mal y lo convirtió en bien para este tiempo y esta bendición. Ahora pues no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Ahí está la reconciliación. No puede haber falsedad, hermanos. No podemos pedir perdón hipócritamente. Y no podemos tener una reconciliación falsa. Podemos actuar, podemos engañar, podemos hacer creer que es sincero nuestro deseo de pedir perdón o nuestro deseo de reconciliación, siendo que en realidad no sea así. Pero Dios conoce nuestros corazones. El Espíritu Santo te va a redarguir y te va a decir: esta no es la voluntad de Dios. Tenemos que entender que Dios nos lleva genuinamente a esta circunstancia y a esta reconciliación. Y miren, José los consoló y les habló cariñosamente. Él sabía que realmente estaban arrepentidos, que realmente ellos estaban humillando y estaban rindiéndose porque habían actuado muy mal contra él. Aún con el temor justificado que ellos pensaban, con el que José podía actuar para castigar este hecho, José acepta su perdón
los perdona y se reconcilia. Esa es la forma en la que Dios va a permitir la bendición en las familias. Ya vimos el caso de 2 hermanos. Ahora vemos acá el caso de muchos hermanos. Pueden ser 2, pueden ser muchos. Pueden ser de repente no necesariamente hermanos, son parientes, son primos, pero están en la misma familia. Y acá lo que dice el Señor es, mi voluntad es que haya perdón y reconciliación. Vámonos ahora a una relación padre-hijo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos la parábola del hijo pródigo. Esto está en Lucas 15, ¿no? Lucas 15, vamos a leer del 17 al 24, ¿no? Lucas 15, del 17 al 24. Sabemos también que acá hay un problema, ¿no? Que en realidad incluye a lo que el hijo, ¿no? Hace con lo que el padre le da, ¿no? El padre le ha dado primero su confianza, el padre le ha dado su parte de la herencia, pero ahora este hijo pues toma eso y lo malgasta, lo despilfarra, y luego llega a una situación de ruina. Bueno, ahí comienza el versículo 17. Entonces dice la Biblia, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Nuevamente vemos ahora la misma acción. El hijo vuelve en sí. Se arrepiente. Primero se arrepiente. No nos dice acá que oró, pero es posible que este hijo, cuyo padre le había enseñado la palabra de Dios, es posible que este hijo, que conocía la palabra, que sabía la oración, haya orado previamente. Lo cierto es que entendemos acá que fue movido nuevamente. Fue movido a arrepentimiento. Y sabemos que quien nos mueve a arrepentimiento es el Espíritu Santo. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Primero hay que pedir perdón. Primero te arrepientes. Él se arrepintió, así como hemos visto en todos los casos anteriores. Después decide humillarse, decide pedir perdón. Le pediré perdón a mi padre. Padre, he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Se humilla. Hazme como uno de tus trabajadores. Nuevamente. Quiero ser tu siervo. Me humillo. Estoy dispuesto a servirte. Ya no a ser tu hijo, sino a ser tu siervo. Ya no somos tus hermanos, somos tus siervos. Decían los hermanos de José. Ya no soy tu hermano, dijo Jacob, ahora soy tu siervo. Y mi familia también somos tus siervos.
Es una circunstancia extrema, hermanos, pero muchas veces es necesario entender que es la forma en la que el Espíritu Santo actúa. Tenemos el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Dios dice que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero Dios lo levantó hasta lo sumo. Dice que lo levantó y lo puso a su diestra, sobre toda potestad y toda cosa creada. Entonces, entendamos qué importante es el genuino deseo de pedir perdón. Y miren el resultado de la reconciliación. También es genuina. Como dice acá, su padre lo vio y sintió compasión de él. Cuando alguien está sinceramente arrepentido y se humilla pidiendo perdón, hermanos, somos nosotros también movidos por el Espíritu Santo a misericordia, a compasión. No podemos ser duros y retener el perdón. Mucho menos el rencor o la venganza. Por más daño que haya ocurrido y por más malo que haya sido. Estamos hablando de la familia. Estamos hablando de los hermanos, de los padres con los hijos, de los esposos, que también lo vamos a tocar en un momento. Toda la familia está cubierta por la palabra de Dios en este tema. Gloria a Dios por eso, hermanos. Vámonos rápidamente a ver respuestas sobre el matrimonio que da Pablo en la carta a los Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 10 al 14. ¿Cuáles son las recomendaciones? Nuevamente, esta vez para los matrimonios, esposo y esposa. Aún, miren la figura, aún sin que sean la familia, todos creyentes, la voluntad de Dios es el perdón y la reconciliación. Leamos 1 Corintios 7, del 10 al 14. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, dice Pablo, que la mujer no debe dejar al marido. O sea, había y hasta hoy existe la posibilidad de un divorcio, de que la esposa quiera irse o dejar al esposo por cualquier razón. Pero aquí él está explicando razones que podrían haber ocurrido en ese entonces y que también podrían ocurrir hoy. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano? Por eso él dice, instruyo, no yo, sino el Señor. La mujer no debe dejar al marido. Debe perdonarlo. Si no lo deja es porque lo perdona. Pero si lo deja, quédese sin casar o de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Nuevamente, si lo deja, quiere decir que no lo ha perdonado. Pero si no eres capaz de perdonarlo, dice, quédate así. Hay que orar hasta que el Espíritu Santo te llene y te dé la fortaleza para hacer lo que viene a continuación. Reconciliarse es la voluntad de Dios. Por eso dice, quédese sin casar. No busques la solución en otra persona, busca la solución en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios te dice, reconcíliate. Hay que pedirse perdón y reconciliarse. Dios no quiere que se acaben las relaciones de la familia
solamente por los problemas. Los problemas muchas veces son muy difíciles, muy graves, serios. Pero Jesús ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Sigue así. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, tampoco abandone a su marido. Fíjense la importancia de mantener a la familia. La importancia de que Dios no quiere la separación, la división en el hogar. Esa no es su voluntad, mucho menos del matrimonio. Por eso Jesús dijo, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. No somos nosotros quienes nos hemos unido, sino Dios. Y si somos creyentes y temerosos de Dios, debemos superar las pruebas y las dificultades. Como siempre van a ocurrir, dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa es la forma en la que el Espíritu Santo va a guiar a sus hijos. El perdón es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Lucas 17, 3 y 4. En Lucas 17, 3 y 4, el Señor dice así. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Ojo, perdonar no significa consentir. Perdonar no significa aprobar. Perdonar no significa complicidad. Eso la Biblia no enseña. Por eso aquí está muy claro. Si tu hermano peca, repréndelo. Por eso Pablo habla de la separación, no del divorcio. Tú te puedes separar, distanciar de alguien mientras tengas que sanar o curar la circunstancia. Como Esaú, o Jacob, perdón, tuvo que separarse, tuvo que huir. Eso no significó que nunca más iba a ocurrir ni el perdón ni la reconciliación. Pasaron muchos años, pero Dios quiere el perdón y la reconciliación. José fue llevado a Egipto. Pasaron muchos años, pero el Señor volvió a unir a la familia con el perdón y la reconciliación. El tiempo no es un problema para Dios, es un problema para nosotros. Pero Dios tiene el tiempo perfecto. Tenemos que saberlo esperar. Volvemos. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Es una orden de nuestro Señor Jesucristo. No nos está dando a elegir, no nos está diciendo, ¿te sientes con ganas de perdonar? ¿Tienes deseo de perdonarlo? Entonces perdónalo. No. La condición no es tuya, es de Él. Si se arrepiente, perdónalo. Esa es la Escritura. Y no queda ahí. Esto es algo que tenemos que discernir con mucho cuidado.
Es muy difícil de discernir, si lo vemos, muchas veces en condiciones de esposos, ¿no? El esposo y la esposa y de repente una situación muy difícil de superar, como una infidelidad. O tal vez es difícil de ver en una situación de hermanos, donde constantemente pueden haber fricciones. Pero no es difícil de superar si lo vemos entre padre e hijos, como en el caso del hijo pródigo. Una madre, un padre, generalmente están dispuestos siempre a perdonar al hijo, aun cuando saben que lo que ha hecho está muy mal. ¿Por qué no los esposos? ¿Por qué no los hermanos? ¿Y por qué no los hijos a los padres? Versículo 4. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Ese es el mandamiento. Así dice la palabra de Dios. Tenemos que discernirlo con sabiduría, con oración y en el Espíritu. Pero la palabra es clara y Jesús lo hizo. Hermano, te hago la siguiente pregunta y reflexionemos. ¿Es posible que tú y yo somos de quien está hablando aquí nuestro Señor Jesús? Quizás somos tú y yo quienes pecamos 7 veces al día y nos arrepentimos 7 veces al día pidiendo perdón. Y el Señor nos perdona. ¿Por qué no lo haces tú también con tu hermano, con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu padre? ¿Por qué no? Porque muchas veces no estamos viendo hacia lo que somos, hacia lo que nosotros le hacemos al Señor, sino solamente estamos viendo lo que nos hacen a nosotros. Finalmente, con esto vamos a terminar. Vámonos al libro de Efesios. Y recuerden que a Pedro también le dijo, ¿no? Cuando Pedro le preguntó, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Hasta 70. Perdón, 7 veces, y Jesús le dijo, hasta 70 veces 7 puedes o has de perdonar. En pocas palabras, siempre debemos perdonar. ¿Es difícil? Sí. Yo diría que es imposible. Sin el Espíritu Santo es imposible. Con el Espíritu Santo, con el Señor, todo es posible. Por eso la Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Al que cree, al creyente, al Hijo de Dios, sí le es posible perdonar 70 veces 7 o 7 veces al día. Efesios 4, vamos a leer Efesios 4, en el versículo 26 y 27, Pablo dice algo muy importante que se aplica para cualquier momento de nuestra familia. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Hijo, no te vayas a la cama, que no se ponga el sol sobre tu enojo hacia tu hermano, hacia tu padre. Esposos, que no se ponga el sol sobre su enojo, como esposos, como padres. Dios quiere la unidad, quiere el perdón y la reconciliación en la familia. Esa es su voluntad y así debemos actuar. Nosotros no debemos pensar si la otra persona
lo merece o no lo merece. No somos nosotros los jueces. Tenemos un juez que es justo. Nosotros somos los siervos y tenemos que obedecer lo que nos ha mandado nuestro Rey y Juez. Y finalmente, hermanos, en Efesios 31 y 32, esta es una palabra para todos nosotros en esta noche, con la que podemos cerrar este tiempo de perdón y reconciliación en la familia, entendiendo que esta es la forma en la que tenemos que vivir. Esposos, hijos, padres, debemos vivir bajo su palabra. Y esta es la inspiración del Espíritu Santo en esta noche a Pablo, en la carta a los Efesios 5, del 31 al 32, y esta noche para cada uno de nosotros, que Dios lo guarde en tu corazón. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. ¿Por qué? Porque todo esto es lo que produce el daño que después hay que perdonar. Si no tuviésemos esto en nosotros, no habría de qué pedir perdón, no habría de qué perdonar. Pero el Señor sabe que esto existe en nuestros corazones. Tenemos que desecharlo. Entonces, lo primero es lo que no debemos hacer. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Y el 32, lo que debemos hacer. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. El perdón es un mandamiento. El perdón está en la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos como el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras ofensas o nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y Jesús lo afirmó así, porque si ustedes no perdonan las ofensas o sus pecados a quienes los ofenden, mi Padre tampoco les perdonará a ustedes sus ofensas o sus pecados. Es necesario que entendamos, hermanos, el valor, la importancia y la necesidad del perdón como forma de vida del Hijo de Dios. Gracias por este tiempo a nuestro Señor, que haya sido un tiempo en el que meditamos, reflexionamos y ponemos en práctica estas sabias enseñanzas de su palabra para la unidad, para la comunión y para la paz en nuestras familias. Que el Señor los bendiga, hermanos, ricamente. Un gozo estar en este tiempo compartiendo la palabra y un gozo podernos ver a través de estos medios. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a su iglesia y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muy bien, gracias hermano por habernos traído el día de hoy la meditación y a continuación vamos ahora a tener el tiempo de las ofrendas, ¿sí? La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 9, verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es, hermano. Así es, alegre. Y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y bueno, como pueden apreciar, estas ofrendas, ¿verdad?, son dadas de manera voluntaria para que la palabra de Dios pueda ser difundida y también para cubrir ciertas necesidades de algunos hermanos en necesidad. ¿Qué te parece, José? Ajá, muy bien. Así que vamos a orar juntos. Oramos.
Amado Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por los hermanos que ofrendan, Padre, con el propósito de honrarte. Te pedimos que tú des sabiduría a nuestros hermanos en Ministerio de Administración, Padre Santo, y que tu palabra pueda seguir siendo difundida, Señor. Y también, Padre, estos diezmos y ofrendas puedan ser recaudados para poder brindar el apoyo a los hermanos que están pasando en distintas dificultades, Señor. Te agradecemos porque tú estás obrando y todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. Ahora nos despedimos. Deseamos que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima ocasión. Bendiciones, hermanos. Le doy pase adelante con los anuncios. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades, pues cumpliendo un año más y creciendo siempre vas, te deseamos felicidades. A Dios le damos gracias que con su amor sin par, al fin de un año hermoso te concedió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Hermanos, muy buenas tardes. Les recuerdo las reuniones regulares que tenemos en nuestra iglesia. Los días martes a las 5 p.m. se reúnen las damas para un tiempo de oración en el cual pueden interceder unas por otras y están orando por los temas más importantes y resaltantes de nuestra actualidad. Nuestras hermanas se reúnen a través de la plataforma Zoom. También a las 8 p.m. se reúne la sociedad varonil. A través de la plataforma Zoom se realizan diversos estudios bíblicos y se puede conversar y compartir diversas experiencias que vivimos en el día a día. Los días jueves tenemos la oración de la iglesia a las 7 p.m. Esta reunión se transmite a través de Facebook y YouTube y se realiza a través de la plataforma Zoom. En este tiempo hay intercesión por diversos motivos y están todos invitados. Los días sábados, la escuela bíblica para niños empieza a partir de las 2 p.m. Todos los videos y las clases se transmiten a través de la plataforma de YouTube. Los días sábados, a partir de las 5 p.m., por la plataforma de Zoom se reúne la sociedad femenil. Ellas se reúnen para alabar a Dios y para aprender más de su palabra. Los días sábados a las 8 p.m. se reúne la sociedad juvenil para poder alabar y aprender más de la palabra de Dios. A través de la plataforma Zoom ellos hacen sus comentarios y sus participaciones y todo el culto es transmitido por Facebook y YouTube. Los días domingos se realizan los cultos de adoración a las 11 de la mañana y es transmitido a través de Facebook y YouTube. En estos cultos nos reunimos para alabar a nuestro Señor Jesucristo y para escuchar la palabra que es traída por su siervo, nuestro pastor Ramón Correa. La escuela bíblica de adolescentes empieza los domingos a las 5 de la tarde y nos reunimos a través de la plataforma Zoom. Tocamos diversos temas que son de edificación para todos los participantes. El día domingo también tenemos a las 7 de la noche el culto de edificación, donde adoramos a nuestro Señor y escuchamos diversos mensajes que son preparados por cada uno de los hermanos de la iglesia. Esta reunión es transmitida por Facebook y YouTube. Hermanos, les recordamos que todas estas reuniones buscan la edificación del pueblo de Dios, buscan poder reunirnos y poder participar de cada una de ellas para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Están todos invitados a participar de las diversas reuniones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.
Thank you.